Buenas tardes con todos los seguidores de Adolfo Castro y Asociados. Recuerden que ya estamos atendiendo en la ciudad de Guayaquil, en Los Ríos, 1 de Mayo y Quisquit. En el condominio Orellana, tercer piso, oficina 302. Así como también el estudio jurídico Adolfo Castro y Asociados ha hecho una alianza estratégica con el colega Miguel Ángel Osaeta en la ciudad de Manta, en donde estamos para atenderle tanto en el área penal, laboral, societario, civil y demás campos de la materia legal en donde tengas tus problemas o tus consultas o tu asesoría. En Manta estamos ubicados en el edificio Banco Pichincha, 7º piso, oficina 702. Queremos saludar a todo el personal de la Fiscalía de Rocafuerte. Esta semana estuvimos ahí donde estamos defendiendo una acusación particular por un delito de tránsito y son todos nuestros seguidores, el abogado Charles Moreira, quien se ha comprometido unos de estos días ilustrarnos con su conocimiento respecto a materia de tránsito o de otro delito de materia penal, así como también el colega Mauricio Ceballos y todos aquellos que elaboran también en la unidad judicial de aquí de Puerto Viejo, tengan un cordial saludos a todos ustedes. El día de hoy hemos invitado a todos ustedes a tener una ardua y amena charla con el doctor Robert Lord Martínez, con quien vamos a hablar cuando los sujetos son inimputables por padecer trastornos mentales. Es un tema interesante, es un tema que debe ir de la mano lo jurídico y lo médico, y por eso hemos invitado al doctor Robert Lord, quien es un especialista en la materia de psiquiatría, tiene amplia experiencia ya que es perito tanto del Consejo de la Judicatura como en su tiempo era perito de la Fiscalía y tiene a su cargo muchos, pero muchos peritajes en donde ha logrado determinar que ciertos procesados verdaderamente sufren de un trastorno mental y otros también que pretenden eludir a la justicia con esta justificación. Quiero enviarle un saludo también a la doctora Angélica Castro, quien durante la semana anterior procedió a hacerme 2 implantes ya que tuve un pequeño inconveniente en la dentadura. Vamos a recibir al doctor Robert Lord esta tarde, quien nos va a exponer el tema por el cual hemos convocado a esta charla. Doctor Robert Lord, buenas tardes, bienvenido. Bien, buenas tardes, directo amigo, abogado. Yo sinceramente quiero felicitarte porque este tipo de espacios académicos en donde se discutan desde algunas perspectivas filosóficas y científicas los problemas sociales, pues le hacen bastante falta, ¿no?, a una comunidad sedienta de la verdad, sedienta de justicia. Y por supuesto, eso implica que los actores sociales, en este caso como usted, su equipo, acá desde la psiquiatría forense, en general la interrelación de la medicina con el derecho, pues puedan cada vez más darle a la sociedad la esperanza de días mejores. Y aquí estamos entonces para compartir algunas experiencias y aclarar esta temática que, como tú lo dices, es muy interesante, pero que también a su vez dibuja una realidad y desnuda una gran falencia en nuestra sociedad, estimado Adolfo. Lastimosamente, cuando a medida que hablemos, nosotros vamos sin duda a identificar pues que el Estado nos está debiendo mucho al aporte que la pericia en general le brinda a la jurisprudencia como una herramienta para encontrar la verdad y hacer justicia, y porque sobre todo en el área de medicina, específicamente en el área de enfermos mentales, no tenemos una institución como las que cuentan otros países, en donde
las penas de quienes sufren trastornos mentales, aunque son imputables, estamos claros de eso, pero y que no pagan su pena, su condena en una cárcel, pero sí en una institución penitenciaria hospitalaria, psiquiátrica, ¿no? Y las condiciones en las que se desenvuelven nuestros enfermos mentales son muy deplorables. Pero más allá de eso, creo que también hay fortalezas. Cada vez más existe una legislación que apunta a tratar de dar mejor calidad de vida a estos enfermos. Entonces estamos aquí para compartir esas ideas, estimado Adolfo, y estamos a tus órdenes. Me olvidaba también comentar que el doctor tiene experiencias con los privados de libertad, ya que trabajó un largo tiempo en el rodeo, y también vamos a entrar a ese punto porque pasa que también hay enfermos mentales sentenciados y detenidos. Iniciemos, doctor, explicándonos un poco cómo podemos determinar o cómo se inicia una enfermedad mental en un ciudadano. Sí, eso es lo importante de establecer. Lo importante de establecer es que en verdad existe la enfermedad mental. Que la legislación ecuatoriana pues no se ha inventado un tema, que esto es un derecho universal. De hecho, hay un instrumento de derechos humanos en relación al tratamiento jurídico de los enfermos mentales, un instrumento internacional al cual el Ecuador es suscrito, claro, como Estado, y que está obligado, por tanto, a respetarlo. En ese sentido, la pregunta sería ¿por qué razón existe este problema? Y debemos empezar diciendo que la razón va por el orden, más allá de la genética que siempre predispone para que una persona desarrolle una enfermedad mental. El punto grueso, sin duda, lo da el entorno, es decir, el medio ambiente, en donde todos los estudios sociales indican que vivimos en una sociedad patógena, es decir, una sociedad en donde existen muchos más factores de riesgo para que el hombre enferme mentalmente que factores protectores, a fin de que la psiquis del hombre no se destruya. La salud mental, en definitiva, depende de un hilo muy frágil en la sociedad. Y hoy por hoy yo creo que esa es una realidad que nadie la puede negar, ¿no? Basta con coger la prensa local o nacional y veremos siempre noticias como que una madre acaba con la vida de su hija, lo que acaba de pasar recién en Manta, o que una madre coge a su hija y es sorprendida en uno de los puentes de la ciudad de Puerto Viejo, prácticamente que se iba a lanzarse, ¿no? Fue afortunadamente auxiliada por algún ángel salvador que pasó por ahí. Que me recordó el suicidio altruista de una madre con su hija que pasó en Colombia hace aproximadamente un año, y en donde, por supuesto, eso evidencia que días más, días menos, pero la sociedad debe digerir estas pésimas noticias que no son más que la evidencia de hechos que nos deben preocupar, porque en teoría el hombre en su inteligencia, y si tú, claro, respetuoso del derecho y de las normas constitucionales, en teoría vives en un estado, en un país donde el Estado le garantiza a los ciudadanos la integridad de su salud, tanto física cuanto mental. Pero por otro lado, observamos de que existen condiciones, insisto, allí sociales, que hacen que el hombre tenga más posibilidades de enfermarse que vivir sano. Entonces, ¿quién puede desmentir que el embarazo adolescente es un problema? ¿Quién puede decir lo contrario a que vivimos en una sociedad donde las altas tasas de divorcio y la inserción de familias socialmente
no ideales en la consolidación, las uniones de hecho, casualmente nuestros embarazos adolescentes, que más bien se forjan por un asunto de apuro social que por un asunto afectivo. Entonces es clásico que 3 o 4 años después, la adolescente ya es una mujer y casualmente como casi siempre nuestras mujeres manavitas son muy hermosas, pues definitivamente entra a otra etapa de su vida donde ya no es una niña, donde ya no es una adolescente, donde ya es una mujer y comienza a identificar situaciones que la alejan efectivamente del padre de su hija. Y cuando quiere decirle, la verdad es que hasta ahora yo creo que lo nuestro no va más, pues casi siempre si tú observas la mayor cantidad de femicidios van por el hecho de que la mujer decide terminar la relación y finalmente pasa estos hechos trágicos. En estos días, sí, casualmente fui citado yo a la ciudad de Quevedo, donde se me nombró perito para un caso de femicidio, en donde identificamos que en absoluto el tema de este caso en especial, pues no era más que un ardid o una treta del equipo jurídico o de la defensa que quería por ahí hacer que esta persona escape de su responsabilidad penal. Había pues asesinado a su conviviente y había pasado exactamente cerca de 16 horas con el cuerpo allí. Y este martes, en cambio, hemos sido citados por la Fiscalía de la ciudad de Cuenca, en cooperación con el Ministerio de Salud Pública, para también asistir a un caso de femicidio que ha pasado por esa ciudad. Pero no hace falta irse muy lejos, porque también es una noticia que la tenemos casi a diario, lastimosamente, en nuestras ciudades. Por tanto, es importante tu pregunta, mi estimado Adolfo, porque es una realidad social, es un problema médico, social, jurídico, y es un asunto que amerita tratarlo como deben tratarse los problemas a nivel científico. Sin embargo, Manabí, siendo la tercera provincia del país, no cuenta en los actuales momentos con una institución de salud mental. Los esfuerzos, yo conozco, de las autoridades nuestras, incluso en el hospital de especialidades, soñábamos que allí iba a haber un ala especial, un pabellón especial para enfermos mentales, y lastimosamente se ocupó con otras especialidades de la medicina que también demandan su espacio social, y el sueño de tener un área psiquiátrica allí se fumó. Sin embargo, siempre será una especie de pedido, ¿no? Ahora, yo que la Corredora Nacional de Salud también está en una onda de darle un espacio, pero todos sabemos la carencia de recursos económicos que estamos actualmente viviendo. Entonces, el problema es complejo, pero en ese contexto tenemos que trabajar y tenemos que hacer prevalecer los derechos, y en este caso los derechos de los enfermos mentales, mi estimado. ¿Cómo identificamos a un enfermo mental? ¿Cuál es la pericia? ¿De qué se compone? ¿Qué tiene que hacer el abogado? Porque uno como abogado en libre ejercicio tiene una entrevista con su cliente. Y creo que a mí en una ocasión vi que el señor no estaba orientado en tiempo y en espacio. Pedí la pericia, bueno, y al final el tribunal declaró la nulidad. ¿Qué hace el doctor Robert Lord para establecer que verdaderamente está frente a una persona que tiene un trastorno mental? Sí, es decir, y es bueno eso que tú mencionas, porque nosotros tenemos que necesariamente enfocar dos escenarios. En un escenario, sí, tú lo dijiste, como médico psiquiatra tratante del centro penitenciario El Rodeo, el más importante en la provincia de Manabí, y por disposición de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Adolfo, en el famoso caso Congo versus Ecuador,
Patricio Congo era un paciente esquizofrénico que tenía antecedentes psiquiátricos, incluso había sido tratado en el Hospital Lorenzo Ponce, donde constaba allí su expediente clínico. El ex Hospital Lorenzo Ponce, hoy Instituto de Neurociencia. Y claro, ese es uno de los primeros, dentro de la evaluación es directa e indirecta, ¿no? Dentro de los indicadores indirectos están los antecedentes, porque si la familia presenta a ese doctor, aquí tenemos, miren, una copia certificada del hospital psiquiátrico que da fe, pues, que este paciente estuvo efectivamente ingresado. Es uno de los parámetros, ¿no? Los antecedentes patológicos personales. Pero antes de referirme en concreto, yo quiero decirle a la gente que nos escucha que efectivamente en este problema complejo tenemos que mirarlo en dos escenarios. El primero, como médico psiquiatra, yo vi ahí, por ejemplo, el caso de Arunati, un paciente con retardo mental grave, una edad mental de 4 años, sentenciado, ¿no? a 24 años de edad por un homicidio. El caso, por ejemplo, de Carlos Valencia, un paciente esquizofrénico. En general, conocí muchos casos, porque como decía, con el caso Congo versus Ecuador, un paciente esquizofrénico que al ingresar, esto pasó en la cárcel de Machala, el jefe de guías de apellido Osorio, Víctor Hugo Osorio, de acuerdo al expediente, al preguntarle cómo se llamaba, una de las características de los pacientes que están desorientados, tanto en tiempo como espacio como en persona, y él simplemente mencionó que era Jesucristo en un delirio de su patología. Lastimosamente el guía pensó que se le estaba burlando, y en ese tiempo era famoso ver a los jefes de guía en el ánimo del control penitenciario, que también es a veces un problema, con un bate de béisbol, y con esta herramienta lo agredió, ¿no? Le dio un batazo en la cabeza y finalmente Congo falleció en el hospital unas 2 horas después. La familia, eso pasó en 1992 en Machala, en la cárcel de Machala. La familia de Congo entonces demandó al Estado, y en el año 2000, 8 años después, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sentenció a una indemnización, que el Estado debe pagar una indemnización a la familia del enfermo mental fallecido, y dispuso que en el sistema penitenciario ecuatoriano existan psiquiatras, hayan psiquiatras en las cárceles, y que exista una clínica de psiquiatría para que todos los presos del país que tengan problemas mentales, pues vayan a tratamiento allí en la unidad de psiquiatría que el Consejo Penitenciario, el Consejo Nacional de Rehabilitación Social, determinó que sea esa clínica psiquiátrica en la cárcel del Rodeo, y ahí porque se llamó a concurso, en donde nosotros pudimos participar en el año 2002, del año 2000 al año 2002, que se llamó a concurso. Ningún psiquiatra quiso intervenir, ¿no? Es bien raro también que un psiquiatra quiera trabajar en esta área. Hay que tener una filosofía y una vocación de servicio muy alta, porque realmente es un trabajo bastante, a veces, árido. Y en ese sentido, 2 años después, yo ya egresado de psiquiatra, pude participar y ganar el concurso. Entonces, allí conozco la discusión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, conozco el caso Congo versus Ecuador, y se me envían pacientes de todo el país, cerca de 17 pacientes enfermos mentales. Pero lo traigo a colación porque demuestra, Adolfo, en este conversatorio que tenemos, uno de los escenarios que tenemos que mirar. Es decir, a pesar de que la legislación nuestra y los instrumentos internacionales de derechos humanos, es decir, que es una legislación universal, de que no pueden existir sentencias a enfermos mentales, existen enfermos mentales en la prisión. Negligencia, falta de lo que sea, el sistema, es un sinnúmero, digamos que es una verdadera maraña, pero existen, ¿no? Entonces ahí teníamos el caso de Montoya Vaquerizo, el caso, ya lo dije, Carlos Valencia, de Arunati, de Edwin Méndez, ¿sabes? Pacientes esquizofrénicos con retardo mental, muchas veces pacientes en las que coexiste una enfermedad mental como la esquizofrenia con
el trastorno por consumo de drogas. Entonces te imaginas, ahí ya son dos bombas de tiempo y la violencia y la agresividad del sujeto enfermo pues es una constante. Entonces, por un lado tenemos que mirar ese escenario, que es paradójico porque no debería existir, pero existe. Pero, por otro lado, lo que tú decías, lo que pasó en Quevedo la semana pasada, que tuve que ir, en donde se nos quería pintar allí un paciente con enfermedad mental para hacerlo evadir de una responsabilidad penal, y que por supuesto, afortunadamente, como tú observas, existen los criterios científicos para que un perito pueda identificarla. ¿Cuáles son esos criterios científicos? Como te digo y te menciono, nosotros tenemos allí patrones indirectos y directos. Los indirectos son aquellos en donde básicamente existen dos grandes tipos, ¿no? Los antecedentes patológicos personales, porque evidentemente un enfermo mental no se va a hacer enfermo mental ese rato para provocar, casi siempre, en el 90% de los casos. También es excepcional que un paciente psiquiátrico debute cometiendo un acto delictivo, pero eso es lo menos frecuente y hay estudios muy serios que lo concluyen así. En el 90% de los casos el paciente tiene antecedentes de enfermedad mental y por tanto de diagnóstico y de tratamiento, sea por un psiquiatra local, privado muchas veces, o público, hospitalario. Y por supuesto eso ya te da a entender. Luego viene el tema de la medicación, porque si fue un paciente que tiene antecedentes patológicos personales, que ya tiene antecedentes de diagnóstico y tratamiento de enfermedad mental, debe conocer, pues, él o la familia, dependiendo de la condición mental del usuario a quien se evalúa, el nombre, pues, de la medicina. O sea, una persona que no haya tomado una medicación, evidentemente no va a saber el nombre, ni la dosis, ni los miligramos. Para nosotros es muy importante si nosotros vemos, o sea, si no lo sabe el paciente por su condición mental, pues luego cuando investigamos a su familia, porque en la historia clínica, el psiquiatra penitenciario forense está obligado a hacer una buena historia clínica y eso implica también evaluar su entorno social. O sea, no solamente a la familia, los padres, identificar la infancia del paciente, comenzar a ver primeras disfunciones en su biografía, desde su escuela, el colegio, en fin, sino incluso, me acuerdo de un caso muy especial que trabajamos en Manta de un paciente psicótico, en donde yo, como perito, tenía algunas cosas que no me estaban claras, porque ese es el otro parámetro. O sea, si entra un enfermo mental a la cárcel, está el caso Congo, pues, ¿no? Siempre hay problemas administrativos, siempre va a ser un privado de libertad que genere problemas administrativos, no duerme, habla de noche, hace bulla, se ríe solo, y entonces eso provoca malestar entre los presos y suele haber, pues, agresiones contra el enfermo y suelen haber partes disciplinarios, pues, ¿no?, del servicio de guía. Entonces nosotros siempre estamos ocultando allí en los servicios primero de guías, ha habido esta situación de antecedentes en partes administrativos y también lo más lógico en el área médica, porque en una cárcel puede que no exista psiquiatra, pero siempre hay un área médica en donde tiene que ser llevado el enfermo que no duerme para que el médico lo trate. Y eso se registra en la historia clínica. Entonces, el perito está obligado a revisar la historia clínica. Mira, date cuenta, son una serie de eventos indirectos, por supuesto, en donde el perito ya comienza a tener una primera apreciación preclínica de lo que va a informar después. Y luego de eso, estimado Adolfo, no te olvides que además la enfermedad mental es una discapacidad y por tanto, como esto pasó en cambio en Loja, donde se me llamó a peritar un caso, en donde, claro, desde que yo ingreso, ¿verdad? No hay reportes administrativos, no hay historia clínica médica que sugiera que el paciente que ya tenía cerca de 2 meses allí haya demandado una atención en salud.
ni siquiera por salud clínica, peor por salud mental, que cuando el paciente se lo trae, está interactuando con el guía penitenciario que lo trae de manera normal, y que cuando ya se pone frente a mí y se le explica por el consentimiento informado lo que está pasando, que estoy ahí en calidad, pues ahí ya se desorienta, no sabe quién es. Y luego, por supuesto, el otro parámetro que debemos usar es que el perito está obligado a conversar también, en este caso, con el compañero del pabellón, ¿verdad? Desde otro punto se lo manda a ver, siempre el apoyo de las autoridades es crucial para esto, que dé fe, pues, ¿no? Como pasó en este caso, que yo ya vi que cambió de actitud totalmente, se pone un poco nervioso. También los psiquiatras hacemos algo de psicología en el sentido del lenguaje verbal, el lenguaje no verbal, porque una cosa es lo que tú estás diciendo y otra cosa es cómo tu cuerpo está delatando, ¿no? Tu facies, tu rostro, la mímica, la expresión de la cara, lo está también corroborando o no. Y en este caso, que recuerdo, el paciente estaba fingiendo, simulando, ¿no? Dentro de la psiquiatría está el famoso síndrome de Ganser, estimado Adolfo, ¿no? Específicamente que describe la simulación en el paciente penitenciario para evadir su pena. Y han habido, pues, estudios muy portentosos, científicos, del síndrome de Ganser, que por supuesto es muy apasionante leerlo desde el punto de vista de la psiquiatría forense y aprender, ¿no? Como en este caso. Pero luego lo que más me llamó la atención es que el compañero de su habitación, más bien por querer ayudarlo, pues evidentemente dijo la verdad, que no, que estaba todo bien, que dormía bien, que no hablaba solo, que no se reía solo, que no había ningún problema de conducta en ese sentido, y que más bien me dio un dato. Él estaba trabajando en el área laboral, en donde se destacaba, pues, como carpintero, haciendo camas y cosas, lo cual fue también corroborado. Es decir, nosotros vamos a la fuente. En algún caso de un paciente que yo tenía algunas dudas, tuve que ir inclusive al barrio, ¿verdad? Porque si tú estás en un barrio de la ciudad y hay un enfermo mental en el barrio, pues es evidente que también es conocido. Entonces uno hace a veces, para dar un buen informe, ¿no? Una especie de policía, mi hermano. Entonces voy a la tienda, compro un agua, tomo y pregunto, ¿no? De manera indirecta, y tú sabes cómo es nuestra gente, que siempre te está dando información. Todo eso de manera indirecta. Nos dice Leonardo Salazar que en México ciertas enfermedades mentales son las que podrían entrar para la inimputabilidad. Desconozco cuáles son. Aterrizo esa pregunta al Ecuador. En Ecuador se puede decir no, sí, tiene un trastorno mental, pero ese trastorno mental no le impide ser consciente de la realización de sus hechos. O claro, todo trastorno mental lleva consigo que la persona no es consciente y no razona lo que está haciendo. Sí, casualmente a eso íbamos, ¿no? En esta introducción está claro, entonces, contestando tu pregunta anterior, de cuáles son los indicadores por los que un psiquiatra, perito, debe identificar que en verdad estamos o no frente a un paciente con enfermedad mental, porque ahí viene lo otro, que es esto. Si no necesariamente porque tengo una enfermedad mental, ya califica para criterios de inimputabilidad. Hoy acabo de ver un paciente nuestro, conocido, que me hizo la pregunta porque a la final la hija le pidió algo, había dejado de tomar la medicación y todo, y él contestó de manera totalmente airada, es decir, corajienta, que la niña se asustó. Y la mujer le dijo, pues, amor, dice, actuaste como un loco. O sea, como tú estás en psiquiatra, ¿no será que tú eres un loco? Justo ahora me hizo esa pregunta un paciente. Y es verdad, él tiene un trastorno de ansiedad que no califica para locura. Es decir, si él comete un evento delictivo, o sea, su enfermedad mental y la historia clínica no le sirve en absoluto para, pues, evadir su responsabilidad penal, en el caso que quisiera. Entonces, eso también es verdad.
Es decir, dentro de las enfermedades mentales, hay enfermedades mentales que califican para inimputabilidad y otras enfermedades mentales que no califican para inimputabilidad. E incluso hay las enfermedades mentales que calificando para inimputabilidad, hay condiciones, porque hoy por hoy las neurociencias han avanzado. Antes se decía que la esquizofrenia, que es una de las enfermedades que califica para enfermedad mental, ¿verdad?, era una enfermedad discapacitante y el que estaba diagnosticado de esquizofrenia era simplemente ya estigmatizado como una carga, tanto familiar cuanto social. Sí, porque estaba discapacitado, porque no servía para nada por su enfermedad mental. Hoy, el desarrollo de la neuroimagen, por ejemplo, demuestra cómo el cerebro, ¿verdad?, es un órgano que ya está mejor estudiado. Entonces nosotros tenemos aquí un órgano que a través de la resonancia magnética funcional nosotros inyectamos un contraste a un paciente y ese contraste dibuja la parte del cerebro que estaría alterada. Entonces ya no es una hipótesis que diga, parece ser que en la esquizofrenia existe un compromiso con la vía mesolímbica, porque esa vía mesolímbica se pinta, ¿verdad?, en este enfermo. Y acá en el paciente sano que no tiene alucinaciones, que no tiene esquizofrenia, vemos el mismo cerebro con la misma imagen que no tiene esa disfunción neuroquímica. Entonces, hoy por hoy ya no estamos ante una ciencia empírica, como a través de la historia de la psiquiatría se la quiso ver. Hoy estamos ante una ciencia científica, con evidencia científica. Lastimosamente, y eso a veces también incomoda mucho, el derecho, claro, una ciencia científica empírica, pero que sigue siendo subjetiva. Tú que has sido fiscal sabes cómo, en cambio, el fiscal tiene su rol de defender al Estado, a la sociedad, y siempre va a tener un perfil acusador. Entonces, por mucho que uno le ponga las evidencias, al final le dice, pero todo eso, lo que usted dice es subjetivo. Pero claro que es subjetivo, porque la fiscalía ni los hospitales tienen resonancia magnética funcional, pues. Solo cuando la policía encuentra a un sujeto con 3 o 4 paquetes de droga y claro, ya lo trata como narcotraficante y lo lleva a prisión. Lastimosamente hay gente enferma que ha pasado años en la cárcel por su enfermedad adictiva. Y ahora veo que sí, hace mucho tiempo nosotros existíamos, que lo que procedía en estos casos era que el Estado pues les haga hacer un examen toxicológico, porque si tú consumes sustancias, evidentemente tienes en tu metabolismo, en la sangre y en la orina, los residuos químicos de esta sustancia. Pero incluso estas evidencias siempre en el derecho y en la discusión legal se pueden apreciar de distintas formas. Entonces, en conclusión y en resumen, es cierto que existen enfermedades mentales que no califican para la inimputabilidad y hay otras enfermedades mentales que sí califican. Pero estas que califican incluso, decía yo, por la evolución de la ciencia, así como se ha desarrollado la neuroimagen, también la neuropsicofarmacología. Y entonces, hoy por hoy tenemos medicamentos que hacen que nuestro paciente esquizofrénico, que no tenga conciencia en verdad de sus actos, que sea inimputable, bajo tratamiento, recupera su nivel cognitivo, recupera su nivel de analizar situaciones, de decidir, de emitir juicios y de modelar su conducta. Porque la conducta, evidentemente, es secundaria a un pensamiento en el enfermo mental patológico, por eso es inimputable, porque está fuera de la realidad, tanto en las alucinaciones cuanto en los delirios. Pero hoy por hoy tenemos medicamentos, ¿verdad?, que nos aseguran que el paciente se rehabilite en esa disfunción neuroquímica, que ya no esté fuera de la realidad. Es decir, puede ser el caso de un paciente esquizofrénico, una enfermedad que sí califica para inimputabilidad, pero que esté bajo tratamiento. Y si está bajo tratamiento, pues no va a ser inimputable, porque sí va a ser consciente de las cosas que realiza. Sí ha pasado que hay pacientes o la familia que dicen, no, tú ya estás bueno, no tomes la medicina. Claro, la suspende, como otro caso que conocimos en la unidad de psiquiatría del Rodeo,
de un chico apellido Lor, de nuestro campo, de la zona de Pichincha, por ahí. Él es un paciente epiléptico, tratado eficazmente con carbamazepina. Una medicación que universalmente se demuestra que es muy eficaz para tratar la epilepsia. Y entonces él dejó de convulsionar años y seguía con su carbamazepina. Apenas tenía 18, 19 años. Pero en esa zona de Pichincha entró una empresa de estas naturistas con sus agentes vendedores, y entonces llegó el agente vendedor a la casa y dice, mire, ve este producto, tomando este producto que es natural, que no es químico, su cerebro no se le va a dañar, porque con esta pastilla química se le daña el cerebro, es decir, de los estigmas y de las cosas que lastimosamente existen en nuestra sociedad, en donde pues cada quien por vender algo dice lo que sea. Él dice, no tome esta medicina que es natural, que no le va a hacer daño al cerebro. Y el resultado es que nuestra gente, en este caso esta familia campesina, dijo, sí, está bien, es verdad, ya probemos con esta medicación, dejó de tomar la medicación anticonvulsiva, la carbamazepina, y comenzó a tomar la otra. 3 días después, el paciente entra en un estado muy famoso en jurisprudencia, aquellos que estudian medicina legal, criminalística, como especialidad, saben lo que es el furor epiléptico, ¿verdad? El furor epiléptico su nombre ya lo sugiere, pero es un estado de agitación psicomotriz, en donde el paciente adquiere una fuerza descomunal incluso, que mató a su padre, a su propio hijo y hasta unos 2 perros que estaban por ahí. Es decir, era un demonio completo, que cuando llegó, claro, la policía todavía estaba armado con el cuchillo y no se atrevían por los policías rurales a quitárselo, aunque ya le estaba pasando la crisis convulsiva. Y claro, inimputable, pero sentenciado pues, a 22 años de prisión. Lo conocimos en la unidad de psiquiatría penitenciaria del Rodeo. Entonces, este es otro de los casos que deben estar claros. Es decir, hay enfermedades mentales que califican para inimputabilidad y otras que no. ¿De acuerdo? Pero dentro de las que son inimputables hay condiciones como esta, que esté bajo tratamiento y estable, o que esté sin tratamiento y, por supuesto, tenga una descompensación psicótica que lo predisponga a cometer un hecho delictivo. Entonces, de esta manera hemos conversado las cosas macro, más generales. No sé si tengas preguntas concretas que nos permita desarrollar de mejor manera. Sí. Dime. Tengo una pregunta de un colega que nos dice que se ha escuchado a veces que cuando ocurren estos hechos violentos, por lo general cuando son femicidios, de que el procesado alega demencia temporal, que no se acuerda cómo lo hizo ni por qué lo hizo. ¿Esto podría ser inimputable? ¿Podría ser una argucia de la defensa? La ciencia que usted domina puede determinar si existe o no demencia temporal. Desde el punto de vista de lo jurídico, de acuerdo a lo que hemos leído, se habla, y de pronto tú me lo puedes corregir si eso está vigente, porque hace mucho tiempo que no lo he vuelto a leer, de un trastorno mental transitorio y de un trastorno mental permanente. Y claro, los grados de la pena irían en consideración si el paciente afecto adolece de un trastorno mental transitorio o de un trastorno mental permanente. Esto, claro, desde el punto de vista de la medicina, existen, por ejemplo, los episodios psicóticos recidivantes, es decir, aquellos que se presentan a intervalos, y la psicosis crónica, como la esquizofrenia. Hoy por hoy, con lo que nosotros estamos hablando, debe cambiarse completamente la legislación, porque en este sentido está claro, insisto, la realidad actual es muy distinta a la realidad de hace apenas 10 años. Es decir, las novedades que tienen las neurociencias están yendo por otro lado. ¿Sí? Nosotros aseguramos, así, a rajatabla, que el peor enfermo mental tiene tratamiento y mientras reciba tratamiento
no es una amenaza para la sociedad. Él calificaría para un episodio de una enfermedad mental crónica, sería inimputable. Pero el mismo paciente que está estable y que puede incluso tener una familia, trabajar, reintegrarse a la sociedad, por supuesto, con los nuevos medicamentos. La diferencia es que los medicamentos antiguos cuestan 15, 20 centavos. La ampolla de paliperidona que hay aquí en el Ecuador cuesta cerca de $400, ¿verdad? Entonces, ahí también hay otras cosas que vienen de por medio, como la economía siempre deteriorada en la familia ecuatoriana en la mayoría de los casos. Y entonces como que son factores adversos. Y hay otras medicaciones intermedias, pero en definitiva, lo cierto es que tenemos nosotros avances en neurociencias que nos permiten asegurar que el peor enfermo mental, nosotros luchamos por lo que se llama la desestigmatización de la peligrosidad del enfermo mental, porque con las condiciones y las herramientas psicofarmacológicas que tenemos, es ahora actualmente un hecho cierto de que podemos mejorar la calidad de vida y ese paciente peligroso, como en muchos casos que hemos tenido, ¿verdad? Pues con tratamiento son pacientes sanos y estables, que inclusive llegan a ser felices a través de una familia. Mi El querido doctor Víctor Sánchez nos pregunta, nos hace una pregunta respecto, hay que diferenciar y recordarle que usted es psiquiatra y que hay una diferencia entre ser psiquiatra y ser psicólogo. Él dice que en los casos, no sé si podamos orientar algo en lo que pregunta, dice que en los casos de violencia intrafamiliar, esa prueba psicológica, ¿qué valor probatorio tiene un examen o se necesitaría otros informes para sustentar ello? O creo que lo que preguntaría es que si su campo de psiquiatría podía entrar en una violencia psicológica o intrafamiliar para apoyar esa prueba psicológica que no es más que que un test que hace el psicólogo de preguntas y respuestas. Sí. ¿Qué puede la psiquiatría ayudar en el tema? En la última reunión de la Sociedad Ecuatoriana de Psiquiatría Biológica, de la cual soy parte activa, nuestro presidente nacional es el doctor Juan Enrique Montenegro Clavijo, el maestro de la psiquiatría forense actualmente en el país, porque el doctor Bustamante, que lideraba la psiquiatría forense en el país, pues se jubiló y actualmente creo que ya no está con nosotros. El doctor Juan Montenegro, presidente también de la Sociedad de Psiquiatría Forense Nacional, está muy preocupado. En la última reunión nos socializó un proyecto de ley que está por aprobarse, ojalá que no, en la Asamblea Nacional en relación, y se llama la Ley de Salud Mental. Y allí, que es muy amplia, ¿no? Tiene cerca de, si no mal recuerdo, cerca de unos 700 artículos, y allí, topa muchas cosas como esta. Lo cierto es que hay una realidad, y seamos claros. Es decir, psiquiatras habemos pocos, porque cuando uno se hace médico, el médico lo que quiere ser es cirujano, pediatra, ginecólogo, pero si es psiquiatra, hay que tener una predisposición muy filosófica para eso. Porque hay otras áreas de las medicinas en donde se trabaja mejor desde el punto de vista del desarrollo humano y económico. Y en cambio, los psicólogos son muchos, tanto que han copado todos los espacios de la salud mental en el país, desde el Ministerio de Salud Pública, en los hospitales, y está bien porque la psicología, a ver, yo siempre digo, la psicología es a la psiquiatría lo que la enfermería es a la medicina, pero evidentemente el perfil del psicólogo y la autoestima del psicólogo, pues inclusive hay psicólogos que se han quedado en el pasado, ¿verdad? O sea, no entienden que las enfermedades mentales son productos de alteraciones neuroquímicas. Este órgano que nosotros hemos visto, que lo enseñé, yo así se lo explico a mis estudiantes, ¿no? Es decir, como acá hay más abogados. Es como el planeta Tierra, ¿verdad? Tiene 2 hemisferios. Cada hemisferio tiene sus continentes. Y en cada continente hay países. Y en cada país hay cantones.
que un paciente mío me dice, ya, pues, doctor, no me va a decir que también hay carretera. Y sí, también hay carretera, la sinapsis. La diferencia es que por esa carretera, en vez, los carritos que circulan ahí son moléculas químicas. Es decir, dopamina, sertralina, noradrenalina, GABA, o sea, un sinnúmero de sustancias neuroquímicas. Esos son los carritos que circulan. Y es lo que explica, esta división del cerebro, es lo que explica, ¿verdad? Que una misma persona un día esté triste. ¿Qué pasa allí? Es un cantón del cerebro, un territorio del cerebro que se activa con una carretera específica que se activa y unas moléculas químicas concretas. Y cuando tú estás alegre es otra vía y es otro territorio del cerebro. Y cuando tú tienes afecto por una persona o cuando tienes hambre, ¿qué es la sensación del hambre? La sensación del hambre no es más que un neurotransmisor, una molécula química que se llama neuropéptido Y, que se forma en el centro del apetito del hipotálamo, ¿verdad? Inunda la corteza cerebral. Y ahí tú tienes la sensación de hambre. Eso se forma cuando los niveles de glucosa en la sangre bajan. Entonces, ok, necesitamos más glucosa, la estrategia del cerebro para que el hombre se alimente y no muera, hambre. Hambre, perfecto. El hombre come, llena es decir, llena los requerimientos nutricionales e inmediatamente ya se deja de producir el neuropéptido y entra, en cambio, o se forma el hipotálamo lateral, el centro de la saciedad, un péptido derivado de las anfetaminas y un neurotransmisor que se llama propiomeranocortina. Estos, en cambio, son los que inundan ahora la corteza, ya no lo otro, y el cerebro dice, ya no hay hambre, te produce la sensación de saciedad. Esa bendita sensación de saciedad que a veces nos falla a muchos y que, claro, seguimos comiendo, a pesar de que ya lo que nuestro abuelo decía gula, y claro, por el placer de comer. Pero en definitiva, mira tú que todo es un juego neuroquímico, ¿verdad? Las emociones y todas las sensaciones no son más que moléculas químicas en distintas partes del cerebro y en distintos circuitos nerviosos. Entonces, hay psicólogos que no lo han entendido así y quieren a través de la psicología no solamente hacer tratamiento, es decir, viene un paciente esquizofrénico al psicólogo, no lo puede curar nunca, porque ahí hay un defecto neuroquímico que necesita un medicamento antipsicótico. Todas las enfermedades mentales, nosotros los psiquiatras sí lo reconocemos, son de tratamiento mixto, psiquiátrico médico y psicoterapéutico, psicológico. Entonces, a nivel jurídico, mira tú, por ejemplo, a nivel local, en todas las fiscalías existen psicólogos. Entonces, claro, los trabajos los van a hacer los psicólogos. Y los jueces y los fiscales, lastimosamente, están acostumbrados a trabajar con psicólogos. Por supuesto que en los casos de violencia de género existen unas negligencias tremendas, tremendas. El psiquiatra está llamado a veces a hacer una pericia documental, como nos ha tocado hacer. Y nosotros evidenciamos las contradicciones que tiene un informe psicológico. Porque evidentemente miramos la perspectiva del funcionamiento mental, que es psicológico, por supuesto, desde una perspectiva mucho más científica, médica. Y claro, lastimosamente, a veces existen también, criterios técnicos. O sea, si yo puedo ser psicólogo, puedo ser un buen psicólogo, ¿verdad? Y doy un buen informe y oriento bien. Pero otras veces yo no soy formado para eso. Y sin embargo, por el sistema en que vivimos, ingresa a trabajar en un área en la que no fue formada y hasta que aprenda bien, pasarán 3 o 4 años y por supuesto habrán muchas falencias en ese tipo de cosas. Entonces, sin ir más allá, es un problema latente esto que ahora los psicólogos han escrito una ley de salud mental desde la visión de la psicología. Y entonces eso sería una amenaza social si llega a aprobarse. Nosotros creemos que no. Estamos trabajando para prender las alertas y demostrar que la salud mental debe ir por otro lado, ¿no? Más o menos, Doctor, mi querido. desde Cayambe lo saluda nuestra seguidora Mónica y nos pregunta si el pirómano es inimputable. Nosotros hemos conocido algunos casos locales
de piromanías, incluso procesados. Si mal no recuerdo, hubo uno en la unidad de ruedo, pero era local. Es decir, evidentemente, cae en lo que nosotros ya hemos conversado. Si la piromanía, que no es una enfermedad, es un síntoma, está dentro de una enfermedad mental, como la esquizofrenia, que sí es inimputable, y el paciente no está tomando medicación y por supuesto está loco, pues ahí sí. Ya recordé el caso. Era un paciente que había quemado el colchón y por tanto prendió la casa, ¿verdad? Porque se le ocurrió en sus alucinaciones y delirios que la casa del vecino estaba posesionada por el demonio y que escuchó una voz que le dijo: tienes que quemar el colchón donde duerme. Y evidentemente las alucinaciones tienen características de que el paciente no discrimina que son falsas. Son cosas apodícticas para él, son irreversibles, irrefutables. Y entonces lo que él hizo fue obedecer una voz que le dijo que tenía que quemar el colchón para liberar del pecado la casa del vecino. Sin considerar, por supuesto, que estaba el vecino allí y, bueno, no murió, pero quedó con quemaduras graves. Pero en ese contexto se quemó una casa de caña, no solamente el colchón, sino también toda la casita. No fue una gracia mayor porque no murió el señor, pero en cambio fue procesado por estos asuntos. Entonces, la piromanía es un síntoma, no es un trastorno mental, que si está dentro de un trastorno mental, por supuesto que sería inimputable. Pero evidentemente, ¿qué tendríamos que hacer? Garantizar que ese sujeto esté bajo tratamiento médico y en ese contexto no vuelva a tener un episodio psicótico que lo predisponga a hacer eso. Me dicen que no lo deje ir sin antes nos dé unas recomendaciones para superar en este tiempo de pandemia, que se han aumentado las enfermedades mentales en cuanto a depresión, estados de ansiedad, y aprovechar que tenemos aquí, que no es el tema, pero me dicen los colegas que nos trate de orientar un poco al respecto. Sí, con todo gusto, Adolfo. Solamente quiero que durante 1 minuto y medio, porque hay una persona que me está golpeando insistentemente, me da la posta para que tú comentes, analices algunas cosas que hemos hablado, y en 1 minuto y medio estoy de nuevo por aquí. Dame solo. Perfecto. Vamos a darle un minuto al doctor para que atienda, y hemos abordado un interesante tema que es la inimputabilidad ante tanta insistencia de varios colegas en que el doctor nos brinde alguna sugerencia respecto a cómo llevar de una mejor manera esta etapa de pandemia, ya que algunos están prácticamente en sus casas sin poder salir, sin ver a sus familiares queridos, y eso ha conllevado a que se generen muchos eventos que terminan siendo judicializados, tanto como violencia intrafamiliar, femicidios, lesiones que se producen porque hay personas que no llevan de buena manera este tipo de pandemia, que para todos es algo que lo hemos vivido por primera vez y que se repite una vez a los 100 años, ya que en 1929, me parece, que no me falla la memoria, vino lo de la fiebre española, y ahora estamos tratando de vivir con el COVID. Gracias a Dios esperamos que exista la vacuna pronto, y cuando tengamos al doctor en pantalla para que en la parte final de su charla nos explique qué hacer cuando estamos entrando en una época de ansiedad de que genera tanto encierro. Hasta tanto, vamos a saludar a todos los que se han conectado a esta charla. Damos un saludo al colega César Palma, quien nos sigue sábado a sábado, y ahora estamos cada 15 días. A nuestro colega Robert Borja, a Berly González, que nos ve desde Ipijapa, a nuestra colega Alexis Moreira, a la señora Ana Mero,
a Edilma Coronel Ceballos, al colega y futuro magíster, perito también de criminalística, Roberto Lorpita, a nuestro amigo y dilecto comunicador social, Héctor Farfán García, a Juan Macías, al perito Leonardo Salazar Torres, quien nos sigue constantemente en los programas y que participa activamente de cada uno de ellos. A la doctora María Eugenia Vallejo Alarcón, que nos sigue en todos los informativos y charlas que tenemos en nuestra página social. Ya lo tenemos al doctor Robert Lord. Doctor, muchas gracias. Y en la parte final queremos que nos deje unos consejos para llevar de mejor manera esta pandemia. Sí, cómo no. Me hace recordar que en el 2008, una vez que se aprueba la Constitución, una Constitución maravillosa que tiene el Ecuador, que inclusive a nivel regional fue muy halagada y muchas sociedades se mostraron envidiosas por ese aspecto garantista. Yo recuerdo que escribí un artículo que salió publicado en el diario Buenavista que se llamó Sin empleo por el sí. Claro, había ganado el sí y se había aprobado la Constitución. Y si tú lees el contexto de la Constitución, donde se garantizan todos los derechos y sobre todo los servicios que un ser humano tiene que tener, entre esos, claro, el agua, la vivienda, el empleo, y sobre todo los derechos ya tácitos, como por ejemplo el derecho a la salud. Hemos analizado que lastimosamente vivimos en una sociedad patógena, una sociedad en donde más existen las condiciones adversas para que un hombre rompa su salud mental y enferme mentalmente. Y sobre eso, claro, o sea, no solamente que sí seguí teniendo mucho empleo y actualmente, pues evidentemente, ha crecido muchísimo los problemas de salud mental y bueno, los psiquiatras todos tenemos trabajo, pero sobre esa condición sufrimos el terremoto. Inmediatamente nosotros, sin experiencia en el tema, leímos algunos artículos de depresión, de ansiedad y estrés publicados en Chile tras el terremoto de Chile y aprendimos mucho y vimos luego que efectivamente la curva de trastornos mentales había ascendido a 100%, ¿no? Inmediatamente después del terremoto. Hoy tenemos una pandemia que es otro evento traumático y que ha provocado también que pues, sea uno de los factores más importantes en los actuales momentos como factor de riesgo o predisponente o desencadenante de alteraciones mentales. ¿Qué tenemos que hacer? Pues sobre todo a nivel familiar, aun cuando tengamos debilidades del sistema, porque es cierto que si uno se enferma de COVID va a pasar un vía crucis, porque ir a ocupar una cama de las unidades de cuidados intensivos de los hospitales que están colapsadas, que están siempre llenas, pues es una especie de lotería. Como es una lotería también, y por eso hay que educar a la gente, que es verdad que existen virus con diferentes niveles de virulencia, es decir, hay unos virus que son muy patógenos y que irreversiblemente te va a complicar el aparato respiratorio, el aparato hemático y las posibilidades de morir son muy altas, pero hay otros virus que tienen menos carga viral, que son menos virulentos y que si tú tienes buenas defensas, eso sería lo importante, ¿no? Más que consumir la cantidad de vitaminas, etcétera, que la gente piensa que tomando vitaminas para elevar las defensas y las más curiosas recetas domésticas, está demostrado que es el ejercicio, ¿verdad? La capacidad que tú tengas de no ser sedentario, lo que eleva la capacidad inmune de tu organismo. Entonces, esa sería la recomendación, o sea, alejarse del sedentarismo y de las cosas nocivas, como el alcohol, el consumo de drogas, de tabaco, y hacer ejercicio, ¿verdad? Con una dieta saludable es lo principal para fortalecer la capacidad inmune, que si viene un virus con carga alta, pues tengas tú la posibilidad de enfrentarlo y de vencer. Pero fuera de estas variables, las recomendaciones que ha emitido
los organismos rectores de salud como la OMS y el propio Ministerio de Salud Pública, hay que seguirlas. O sea, no hay que descuidarse, no hay que bajar la guardia en la cuestión del alcohol, de la desinfección total, de la mascarilla, por supuesto, y sobre todo del distanciamiento social. O sea, pero fuera de todo eso, de mejorar tu alimentación, de hacer ejercicio, de alejarte de actividades negativas y de seguir las recomendaciones de bioseguridad, no es menos cierto que gran parte de nuestra gente tiene la capacidad de tener ansiedad anticipatoria, es decir, no se ha enfermado, tampoco se va a enfermar, pero sin embargo se asume enfermo y comienza a preocuparse por un posible mañana que estará enfermo. Eso es una de las cosas que hemos visto. Hemos tenido muchos pacientes nuestros que vienen sin dormir, con ansiedad, por el hecho de que piensan que se van a enfermar en marzo del 2021 porque tienen que hacer un viaje. Entonces, acudir al psicólogo, siempre la puerta de entrada es la psicología clínica, porque como digo, hay mucho más psicólogos y un buen psicólogo clínico siempre va a identificar la posibilidad de que el paciente también requiera un tratamiento médico, en este caso farmacológico, para estabilizar su sistema nervioso. Entonces, espero haber servido pues, con tus expectativas, mi querido amigo Adolfo. Felicitarte una vez más, aplaudirte y decirte que yo también te sigo bastante en estas iniciativas académicas. Gracias, doctor. Queremos saludar al colega Jorge David, que nos ve desde Manta, al defensor del pueblo, Adrián Cedeño Casquete, que está conectado en nuestra página jurídica, a Galita Borbor, que nos ve desde Paján, a Willy Ortega, que nos ve desde Quito, y Edgar George, que nos ve desde Vinces. Un abrazo a todos y muchas gracias por estar con nosotros. ¿Dónde lo podemos encontrar, doctor? ¿Dónde tiene su clínica? Bueno, a mí me gustaría mucho más, por las condiciones como están las cosas ahora. Yo trabajo para el Ministerio de Salud Pública, soy el psiquiatra del Centro de Salud Andrés de Vera, una parte de la semana, y en el Centro Especializado de Rehabilitación Integral, CERI, ex-INFA, al lado del Hospital del Seguro, acá en Puerto Viejo. Pero evidentemente a veces nos vemos para trabajar en estas áreas fuera de la psiquiatría clínica, que es la psiquiatría forense, y nosotros estamos también en la calle Chile, pero igual, aquí en el centro de la ciudad, la Casa de los Derechos Humanos. A propósito, ahí lo escuché que está nuestro buen amigo, el defensor del pueblo, el abogado Casquete. Un saludo cordial, una muy buena persona. Por ahí lo voy a ir a visitar para hacerle conocer un par de casos de vulneración de derechos humanos que están pasando. A veces la gente no entiende que los derechos humanos hay que respetarlos. Y me han aconsejado que asista también a la Defensoría del Pueblo para que nos dé una mano para tratar de defender a personas que han sido vulneradas en derechos humanos. Y entonces ahí estamos, mi querido Adolfo, siempre a la orden. Gracias, doctor. Nos despedimos. Un saludo para el economista Néstor Luzón, que nos ve desde la capital de la República, desde Quito. Que tenga unas felices fiestas a todos los ciudadanos de la capital. Un abrazo y no será hasta un próximo programa. Gracias, doctor, por estar con nosotros. Un placer inmenso, mi hermano.